ejemplos de esto tenemos el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Europa. Un punto a comentar importante para mí es que hoy en día las corporaciones van a poder querellarse contra los estados si un estado de manera independiente decide pues promulgar una legislación, por ejemplo, el etiquetado en las comidas transgénicas, pues el etiquetado si son transgénicos o no. Si esto tiene un perjuicio económico para estas corporaciones tienen el derecho de denunciar a los estados, pero los estados no pueden denunciar a estas corporaciones. En fin, esto casa mucho con lo que en esta fecha ya venía diciendo este señor, ¿no? Que vemos que a través de Alexander Hamilton intentaron establecer un sistema de banco central en Estados Unidos y bueno, realmente la historia de Estados Unidos se fundamenta en esa lucha, ¿no? Los bancos centrales querían apoderarse del control de emitir moneda. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene de malo que una entidad privada o incluso no privada pueda emitir la moneda? Se le conceda, por mandato constitucional, como así fue en Estados Unidos, el poder emitir moneda. Bien, a través de un pequeño juego, realmente el sistema bancario es un poco más complicado. Muy buenas. Como todo pensamiento científico tenemos que intentar hacer una teoría, resumir la realidad de una manera simple. Entonces, cuando el trueque se quedó obsoleto debido a la complejidad que iban adquiriendo las sociedades, pues apareció el intercambio con el oro. Claro, los banqueros de ese momento no tenían la necesidad de vender la totalidad del oro, simplemente se conformaban con prestarlo. Eso sí, con una suma de interés, ¿no? Entonces yo les voy a proponer un juego que a día de hoy les sonará bastante. Vamos a suponer que tenemos a 5 individuos, como en microeconomía se estudia, reducir la economía a 2 agentes. Tenemos 5 individuos. Estos 5 individuos, uno de ellos es propietario de una vivienda, otro de ellos es propietario de 100 cabezas de ganado, otro de un terreno rústico, de un edificio de apartamentos y de un titular de una empresa naviera. Esta gente tiene esas propiedades, tiene esos bienes, raíces que se fundamentan en algo. Muy bien, pues el banquero empieza a poner el dinero en funcionamiento y a cada persona pues, hace un préstamo, vamos a poner de 10 monedas. 10 monedas a cada persona. Muy bien. El banquero evidentemente les va a pedir una garantía, ¿no? Les va a decir, oiga, si usted no me paga, ¿cómo usted va a poder asumir esa deuda, ¿no? Y evidentemente, como a día de hoy se entregan un aval. Digamos, entregamos nuestras propiedades en forma de aval. Con la intención de... Muy buenas. Hola, buenas tardes. Con la intención de devolver esos préstamos, ¿no? Muy bien. Vamos a poner que el interés que nos cobra el banquero, por simplificar, es un 10%. Muy bien. Al cabo del año, nosotros intentaremos pagar esa deuda, ¿no? Querremos liquidar esa deuda. De hecho, si ustedes se fijan en los préstamos modernos, lo que primero se cobra, o lo que primero ellos se encargan de tener en sus manos es el interés. Siempre se paga primero el interés y luego se va a ir amortizando el préstamo, pero primero el interés. Bueno, en este caso, al cabo de un año, tenemos que estos señores ya no tienen que devolver 10 monedas, ya tienen que devolver 11 monedas. La economía más grande, con muchos más agentes, es el mismo procedimiento. Pues muy bien, el banquero al final de año dice, oiga, quiero que me paguen las deudas. Y dirán, pues no tengo la totalidad de la deuda. El banquero dirá, no pasa nada. El banco está para facilitarle las cosas, para que todo fluya. Páguenme el interés con suerte. Con suerte. Puedes decir, posponer esa deuda y pagar el interés ese año. Muy bien, pues el banquero se cobra el interés de cada persona, ¿no? Claro. Y volvemos a esperar otro año. Ustedes dirán, no, yo tengo la capacidad de producir hortalizas, tengo la capacidad de producir lo que sea. Sí, muy bien, el dinero circula. Pero la totalidad del dinero que hay es lo que se ha impreso. No hay más. Esto al cabo de un año. Si repetimos este proceso sucesivamente, siempre habrá un 10% que no se pueda pagar. ¿Le suena ese proceso? Más o menos lleva 10 años. ¿Le suena el proceso de inundar el mercado, a quien la apasiona la economía? Inundar el mercado con dinero barato, con tasas de interés ínfimas, me da igual que sea un 2%, o un 1%, eso que llaman el coeficiente de caja, un 2%. Generará una deuda en interés que jamás podrá ser pagada. Y no solamente eso,
Yo, como entidad emisora de moneda, banco, por simplificar, terminaré con todas las propiedades y con todo el dinero. Esto es matemáticas. Esto no es creencias. Esto es criterio. Esto es pararse a analizar la realidad que le rodea a uno. Y decir, vamos a ver, si el Banco, por llevarlo a la realidad, el Banco Central Europeo, ¿no?, o la Reserva Federal, que es la que realmente dirige la política monetaria mundial, a pesar de que el Banco Central Europeo diga que tiene cierta independencia, como luego veremos que no es así. Si la Reserva Federal, que es una institución privada, aunque ponga el interés al 0%, al 0,1%, a su vez le presta a un banco comercial, ahí vamos a introducir una nueva variable. Un banco comercial, no sé si ustedes sabrán, ustedes van a pedir un préstamo a un banco, y el banco no tiene los 10.000 euros, me quiero comprar un coche. El banco no tiene los 100.000 euros en el propio banco. Es una anotación contable. Es un dinero creado porque ustedes lo van a pagar, porque ustedes lo respaldan con sus ingresos futuros. No es dinero impreso, como hemos visto antes. Este problema, o sea, esta situación, acrecenta todavía mucho más la problemática inicial, que es la deuda de interés que no puede ser pagada. En fin, eso entronca mucho con las raíces prostituidas del dinero en la antigua Babilonia. Cualquiera que se quiera repasar esa época entenderá un poco en la situación en la que nos encontramos. Y bueno, esto es un poco un juego introductorio para que se vea que ahí hay algún problema, ¿no? Hay algo que no acaba de cuadrar. Como conclusión, creo que deberíamos decir que a nivel individual no hay ningún problema, porque parece que se puede pagar, pero a nivel global es imposible porque ese dinero no existe. Sin embargo, cada unidad familiar, en fin, cada persona que debe ese dinero no piensa en eso, no se da cuenta de eso y seguimos para adelante. Eso implicaría que el total de deuda mundial a día de hoy sea 4 veces el PIB total del mundo. O sea, tenemos que estar 4 años produciendo para pagar la deuda que se debe. Es matemáticamente imposible. Es imposible. Y crece de manera exponencial. Exacto. Y realmente el problema que muchos economistas, yo lo sigo, la verdad que me apasiona escucharlo, dicen, no, la culpa es de las hipotecas subprime. No es así. Son los derivados financieros. Los derivados financieros hoy en día ocupan el 95% de la totalidad de la deuda. Y como luego veremos en una entrevista, a la hora de Estados Unidos pedir el rescate a la banca, el famoso rescate después de la crisis, se pidieron una barbaridad de millones, ¿os atrae? Y acto seguido de concederle esa, cuando amenazaron al Congreso, lo veremos después, acto seguido, no, ya no necesitamos rescatar las hipotecas subprime. Ahora que el banco haga lo que quiera con el dinero. Y todo eso, creo que eran 9,7 billones de dólares. Se han ido por un agujero negro de deuda que es que jamás se va a poder pagar. O sea, es matemáticamente imposible. Y eso a mí me gustaría escucharlo en algún que otro foro, que la verdad que se echa de menos escuchar eso, por lo menos en un sitio como este. En fin, este es el primer banco de Estados Unidos, la primera reserva, el primer banco privado, no era la Reserva Federal, pero el antecedente de la Reserva Federal, establecido por agentes ingleses, pertenecientes o financiados por la casa de Rothschild y por el señor Jacob Seed. Esto fue lo que desencadenó realmente, mucho más que la independencia. Realmente los Estados Unidos querían independizarse de la corona británica, no por el patriotismo, realmente sí por el patriotismo, pero por el hecho de ser independientes económicamente. Y contra la historia de Estados Unidos, quien se la repase, se basa en esa lucha contra los bancos centrales. Y la situación en la que tenemos hoy es prácticamente similar o peor. En fin, aquí vemos las palabras de este señor, ¿no? O bien la renovación de la carta se concede a los Estados Unidos, se encontrarán envueltos en una guerra desastrosa. Luego se desencadenó la guerra de Inglaterra contra Estados Unidos por la independencia de Estados Unidos. Aquí vemos también a dos personas supuestamente contrarias, como suelen ser las situaciones a día de hoy. Los hermanos Rothschild se establecieron por Francia, Inglaterra, control importante lo tenían en Inglaterra. ¿Y qué hacían? ¿Cuál era su estrategia? Financiar ambos lados de la guerra, financiar ambas ideologías, A y B. Bueno, cualquiera que busque sobre la doctrina hegeliana, consiste realmente en formular una tesis y automáticamente esa tesis generará una respuesta contraria a esa tesis, que se llama una antítesis. Esas dos ideas estarán confrontando durante un tiempo y confluirán en la síntesis, ¿no? En lo que se llama una idea final. Bueno, pues lo que realmente se busca aquí es una síntesis, es una homogeneización del mundo. Y lo iremos viendo. En este caso, bueno, vemos cómo financió a Wellington y a
y a Napoleón en la batalla de Waterloo. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo un hecho importantísimo. Realmente en esta batalla la familia Rothschild ya poseía el control de, digamos, los correos de entonces, no sé exactamente cómo era el nombre, el servicio postal de entonces, ¿no? Y bueno, estaba bajo su propiedad, entonces él pues tenía un acceso a la información que mucha gente no tenía. Y consiguió anticiparse 24 horas al desenlace de esta batalla. Y a través de sus agentes hizo llegar a Inglaterra a su hermano, Jacob, pues que Napoleón estaba ganando la guerra. ¿Qué hizo este señor? Empezó a hacer lo que se conoce hoy en día, modernamente, ventas en corto. Empezó a vender acciones de manera exagerada, ¿no? Y eso causó un pánico en el mercado. Claro, todo el mundo al ver que un agente tan importante como Rothschild empezaba a vender de manera casi compulsiva, dio a entender a la gente que la guerra se estaba perdiendo, que los ingleses habían perdido la guerra. Todos empezaron a vender y los precios cayeron prácticamente a nada. 24 horas después, compró todo. Y eso está documentado. Eso no son cuestiones de creencia, eso son cuestiones de sentarse a pensar, a documentarse, a intentar entender la realidad que nos rodea. Eso es una realidad histórica. Una realidad histórica. Entonces, de esa manera se hizo con el control de prácticamente la totalidad de la economía inglesa. Bueno, aquí vemos también frases muy bonitas, ¿no? Como por ejemplo, no importa que marionetas se coronen en el trono de Inglaterra para gobernar, y el imperio en donde se pone el sol. El hombre que controle el suministro del dinero en Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. O sea, ahí vemos cómo realmente sus pretensiones ya no eran prestar a la industria o prestar al pequeño agricultor. No. Aquí lo que se pretendía es tomar los estados. ¿De qué forma? Él se dio cuenta, evidentemente, que prestarle a un estado era mucho más rentable que prestarle a una corporación o que prestarle a una empresa. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Coño, ¿no? Si yo presto la economía productiva, esto funciona y eso tiene que ser bueno para el banquero, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora bien, si yo me dedico a financiar a los estados y a comprarle su deuda y sus bonos y su bla bla bla, ¿qué respalda realmente esa deuda? Todos ustedes. Todos ustedes. Y hasta el infinito nos podemos entender. Bueno, de hecho, vemos la situación de crisis que estamos viviendo y si ustedes miran el gasto público, el endeudamiento por gasto público, no para de crecer. Y estamos hablando de dos ideologías diferentes que han estado rigiendo los destinos de este país, de España concretamente, por no decir de este país. Y vemos que han seguido aumentando la deuda, que es una necesidad intrínseca del sistema. Como todo sistema Ponzi, un sistema Ponzi se basa en la necesidad de entrada de nuevos agentes para que el sistema se mantenga. Un caso ejemplar, Bernard Madoff. En el momento que la gente dejó de entrar y la confianza se quebró, eso se cayó como un castillo de naipes. Al igual que el caso Consul. Al igual que el caso Consul. Precursor de la banca, anécdota de la historia. De la banca Rothschild. En fin, vemos que después de la concesión esa que le hicieron del primer banco de Estados Unidos, a los 20 años el país estaba sumido en una crisis importante. No me acuerdo ahora mismo si fue el presidente Wilson, y bueno, la concesión expiró, después de las amenazas con la guerra y llevar de hecho a la guerra Inglaterra contra Estados Unidos, pues se vieron con una necesidad de financiación y cayeron en su segunda propuesta de formar el segundo banco de los Estados Unidos. Todo ello privado. No es cuestión de privado o público, pero bueno, es un dato importante. Aquí vemos, por ejemplo, en 1832, el presidente Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos, en 1900 tal y tal, dirige una campaña diciendo Jackson y ningún banco. Óiganme, señores, desde 1832. Si esta gente decía esto, si los padres de la Constitución americana, como es Thomas Jefferson, que decía, si entregamos la capacidad de poder emitir moneda a un banco privado, luego les pondré la frase exacta, algún día nuestros hijos se levantarán sin la tierra que sus padres un día conquistaron. Esta gente ya sabía de qué estaba hablando. Esta gente ya sabía qué pretendían estos poderes. ¿Y cuál era el resultado final? Bueno, en fin, ustedes, aquí tengo unas palabras que les dedicaba, ¿no? Ustedes son una cueva de víboras y ladrones y tengo la intención de derrocarlos completamente. Y por el Dios eterno, los voy a acusar. En fin, aquí tenemos batallitas. Bueno, esto es un agente importante, ¿no? Jacob Schiff. Realmente se le supone una cierta
línea de sangre con Rothschild, no se puede demostrar realmente, pero bueno, se le supone que era primo o algún familiar de la familia. Y bueno, no sería hasta 1913, cuando los Rothschild serían capaces de finalmente crear su tercer banco central en Estados Unidos, que es el que rige a día de hoy. Bueno, yo quisiera decirles un dato. La deuda de Estados Unidos, ustedes pensarán, ¿cómo es que nosotros tenemos que pagarle a un banco privado porque nos dé nuestro dinero? ¿Cómo le vamos a pagar a un banco privado para que nos dé nuestro dinero? Pues eso es así a día de hoy. Estados Unidos a día de hoy tiene 16 trillones de deuda. ¿Cómo es eso? Japón, España, hay casos más grandes, ¿no? Como por ejemplo Grecia. Si ustedes recuerdan o hacen un poco de memoria qué pasó en Grecia, vemos que hoy en día ya no se cortan un pelo. O sea, el gobernador, el primer ministro no electo en Italia, antes de ser primer ministro elegido como tecnócrata, Mario Monti, era un alto responsable de Goldman Sachs. Goldman Sachs pertenece al grupo Interalfa, que es la banca comercial de esta familia. Vemos que existen puertas giratorias entre gobiernos, corporaciones, multinacionales, en fin, es cuestión de pararse y analizar. No creerme a mí, muchísimo menos. Al igual que en el gobierno de Obama. Documentarse al igual que en el gobierno de Obama. En fin, yo no tengo tiempo suficiente como para resumirles 250 años de historia. Sí me gustaría que se quedaran con algunos nombres, algunas fechas y que por ustedes mismos intentaran documentarse y formar su propia opinión. En eso consiste el juego, en tener una opinión diferente a la de los demás. Eso sí, con argumento, con datos. No con creencias, revelaciones divinas, no, con datos. Así mejoraremos todos. Bueno, aquí tenemos un señor importante, Benjamin Disraeli, primer ministro inglés, que decía: el señor y maestro, esto está documentado, el señor y maestro de los mercados monetarios del mundo, 1844. Y por supuesto, prácticamente dueño y señor de todo lo demás. En 1800, tanto. A día de hoy, si controlaban antes, si eran dueños de prácticamente el 70% del PIB mundial en 1844, ¿creen ustedes que hoy lo han dejado? Yo diría que no. En fin, esto es un punto importante también para mí. A la misma vez que Karl Marx hacía su obra tan conocida como el Capital, pues al mismo tiempo se estaba gestando, salieron prácticamente a la misma vez, un libro muy conocido de Karl Ritter. Ahí vemos el juego de tesis, antítesis. A día de hoy sigue vigente. No eres de izquierda, eres de derecha. No hay nada peor que para mí que es. Exacto. Dividir y vencerás también. Esta escuela luego fue precursora de Nietzsche, y lo que más tarde se establecería como el fascismo, la ideología fascista. A ver, aquí vemos el presidente Abraham Lincoln. El presidente Abraham Lincoln en 1860 también tuvo muchos problemas con los agentes de Rothschild porque, bueno, en fin, dificultades económicas también en ese momento en Estados Unidos, las batallas propias internas de Estados Unidos, la propia necesidad en la guerra civil, una necesidad de financiación, pues ayudó, digamos, a estos agentes a todavía introducirse más en la economía estadounidense y prácticamente llegar a tomarla, ¿no? De hecho, se comenta por muchos historiadores que el asesinato de Lincoln y el de algún otro vino de esta frase realmente, ¿no? Quien controla el volumen de dinero en nuestro país es dueño absoluto de toda la industria y el comercio. Cuando usted se da cuenta que, de una u otra forma, todo el sistema es muy fácil de controlar por unos pocos hombres poderosos, usted no tendrá que averiguar demasiado, usted no tendrá que averiguar demasiado para saber cómo se originan los periodos de inflación y depresión. Estos son unos mecanismos importantes a mi juicio, porque a través de la inflación y de la deflación se produce en una línea temporal una extracción de rentas. En esos procesos, en esos vaivenes, se produce una extracción de rentas donde el poder adquisitivo de las personas, de la sociedad en general, por no decir las personas, se ve mermado drásticamente. Con esos altibajos en el mercado creados de manera artificial. Como hemos visto antes, en la Revolución Francesa, ese tránsito del capital de bienes raíces que produjo la Revolución Francesa, ese tránsito al capital financiero, al papel moneda, por el asignar, produjo que esa gente, estos personajes, tuvieran una cuota de mercado mucho mayor que cualquier otro. Su poder de manipulación es como cuando estamos en clase,
Y me dice el profesor, sí, sí, es que claro, tú sí, en un mercado libre funcionaría muy bien. Vale, pero ¿qué poder de participación tengo yo? ¿Qué capacidad de incidir sobre el mercado tengo yo? Cero. O prácticamente cero. Quien controle el capital, quien tenga realmente el capital en sus manos, sí tiene poder de manipular el mercado. Entonces, el mercado libre, yo creo que no ha existido nunca. De hecho, el manifiesto comunista, esto es una cosa que se me ha olvidado, los bancos centrales, a día de hoy, nacieron con el comunismo. Nacieron, de hecho, un banco central es una piedra angular del sistema financiero comunista, si se puede llamar sistema financiero, de la economía comunista. Quien se lea el manifiesto comunista, lo verá. Luego, bueno, aquí vemos cómo a raíz de este incidente, ¿no?, que les comenté, pues, de los medios de comunicación, pues también, claro, empezaban a hablar, ¿no?, y había muchos autores que empezaban directamente a decir lo que había sucedido. Y claro, esta gente se sentía muy preocupada por el poder de los medios de comunicación, ¿no?, en la sociedad. Y vemos, ya en esta fecha, Reuters, a todos les suena Reuters, yo creo que tengo un libro aquí de esta facultad que lo ha editado Reuters, curioso. En fin. Pues esta gente, pues bueno, este equipo de chupasangre, aquí vemos una frase que creo que fue, no me acuerdo ahora quién fue. Bueno, en fin, esto lo podemos saltar. Vale. El congresista americano, Orwell Callaway, informa al Congreso de que JP Morgan, no sé si ustedes han escuchado una historia de El hombre que salvó a América. El hombre que salvó a América es un libro que trata del crack estadounidense, como JP Morgan cruzó una calle y rescató al gobierno de Estados Unidos. Rescató al gobierno de Estados Unidos, él compró toda la deuda de Estados Unidos, cosa que realmente no fue así. Por los medios de comunicación decían ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hacer una frase muy conocida, ¿no?, hacer al opresor bueno, ¿no?, y al oprimido realmente el malo, ¿no? Justo al revés. Bueno, se creó la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, en la Conferencia de Paz de Versalles. Esto fue un intento por establecer un sistema de gobierno, si no mundial, sí en el mundo occidental, sí establecer un sistema de gobierno que diera primeramente la economía, como ha pasado aquí. La primera asociación que hubo en Europa no fue una asociación política, por eso ha fracasado. Fue una asociación económica. O sea, porque lo que prima aquí no son los derechos de ustedes, no es la opinión de ustedes, no es el criterio de ustedes, es la pasta. Porque si primara la política, o si primara lo que ustedes piensan, habría un proceso, no un proceso, un periodo de libertad constituyente. Ustedes dirán, ¿qué es un periodo de libertad constituyente? Pues la necesidad intrínseca para poder vivir en democracia. Una democracia no es poder votar cada 4 años, en este sistema o en cualquier otro. Yo soy apolítico, a mí la política no me interesa, yo voy a los sistemas. No poder votar cada 4 años. Montesquieu, ya en esa Revolución Francesa, que es muy importante para el que no lo haya estudiado, yo le recomendaría encarecidamente que estudiara la Revolución Francesa, ya se estableció que una democracia tiene tres cualidades básicas. Una, el contrapeso de poderes. ¿Qué es el contrapeso de poderes? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el mal llamado, a mi juicio, el poder judicial. Para mí, la judicatura debería ser independiente, no es un poder, para mí no es un poder, para quien piense que sí. Bueno, pues esto lo que hacía era que ambos poderes se controlasen, fuese un mecanismo de control del poder, porque eso que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe, en fin, ¿no? Realmente no es así. Si el poder no tiene un control, un mecanismo de control, el poder es como un gas. Si yo ahora mismo suelto un gas en esta habitación, tenderá a ocupar la totalidad de la habitación. Si uno identifica a través del estudia lo que es una democracia y se da cuenta de que no existe prácticamente ninguna democracia en el mundo, ustedes deberían de pensar, ay, ¿y si el poder está sin control? ¿Qué sería capaz de llegar a hacer el poder por conseguir sus objetivos? Poder económico, financiero, llamen ustedes como quieran, el poder. Pues todo lo que esté a su mano, todo lo que esté en su alcance. Entonces, para mí, principalmente la economía es una barrera de transmisión, pero realmente lo importante es tener el control político. El control de decidir cómo emito mi moneda, qué cantidad de dinero pongo en circulación, con qué criterio aumento la quantitative easing, no sé si ustedes sabrán lo que es la quantitative easing, en fin, vemos que las necesidades de los sistemas son siempre estar inyectando liquidez al sistema, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque existe una deuda que es impagable. En fin, vamos a adelantar un poco esto y les voy a poner un extracto de un documental, tampoco quiero entretenerles demasiado. Voy a ponerles un extracto de una serie de personas
que a mi juicio son bastante relevantes y que todo lo que acabo de decirles aquí, pues, si no es como aval, espero que me valga como aval. Vamos a ver a Gerald Celente, no sé si ustedes conocerán a Gerald Celente, fue el fundador del Instituto de Tendencias americano, un gran pronosticador de tendencias. Veremos también a un historiador, un economista, a un ídolo del... ¿cómo se llama la música esta? La de los críos de hoy en día. ¿El rap, no es eso? El rap. Un chaval que empezó luchando contra las guerras de pandillas, y que se involucró por la sociedad en la que vivía, intentó cambiar la sociedad a través de la música. Bueno, pues vamos a ver este documental sin más. No me quiero tampoco enrollar porque empiezo a hablar. Barack is like the manager of Burger King. All presidents are, including Bush. It's like this. When your fries are cold, if your burger's not done right, you go back to Burger King, America, or your government, and you say, my burger's cold. I want new fries. First, you go to the cashier. That's the courts. You argue to the courts. The courts, if you can't get no justice with the cashier, you say, let me see the manager. I want to go to the Supreme Court. I want to see the president. The manager comes out. Hi, what can I do for you? Now the manager can override the decisions of the cashier, but you never get to see the franchise owner of Burger King. If you really have a problem with your burger, you need to go see the franchise owner. We need to go to the top or to the bottom. We need to go to where the real architecture of government is. And it's not in a president. It's in a global scheme. Mass destruction got to be somewhere. Maybe under here. Coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. Webster Griffin Tarpley is an accomplished geopolitical analyst and historian. Among his scholarly works are the unauthorized biographies of George Herbert Walker Bush and Barack Hussein Obama. Since Bush the elder made his speech at the United Nations back in September of 1990 talking about the New World Order, I think I've become confused about what's actually going on in the world. The New World Order is a more palatable name for the Anglo-American world empire. It's the planetary domination of London, New York, Washington over the rest of the world. It's hard to get people to join that or think they have a part in it if you call it the Anglo-American world empire. If you call it the New World Order, then people in India or someplace like that or the European Union might think, well, there's something in that for us too. But that's not what it is. It's the Anglo-American New World Order. It's really the old world order. It's the British Empire morphing into the American Empire. The U.S.-British world empire is what you're going to get. Combines of powerful men have always battled with each other over the levers of power. Gerald Celente is recognized as one of the world's foremost trends forecasters and as the founder of the Trends Research Institute. People that are knowledgeable know that the fight that this country has been waging since its inception is for the central bankers not to take over the country. And that's why people like Andrew Jackson were elected. And that's why people revere people like Thomas Jefferson and others. The takeover has happened, and it's a corporate takeover. Agents of the Bank of England attempted to assassinate President Andrew Jackson on multiple occasions because of his resistance against a private central bank being set up in the United States. And it was something that Abraham Lincoln warned. And this is, by the way, why I believe he was assassinated. This is the Lincoln quote. The money powers prey upon the nation in times of peace and conspire against it in times of adversity. It is more despotic than monarchy, more insolent than autocracy, more selfish than bureaucracy. I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country. Corporations have been enthroned. An era of corruption will follow, and the money power of the country
will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the people until the wealth is aggregated in a few hands and the republic is destroyed. Wall Street has killed Main Street. So I know how unpopular it is to be seen as helping banks right now, especially when everyone is suffering in part from their bad decisions. I promise you, I get it. The industrial complex has taken over the country along with the Wall Street gang. If you look also at the people that Obama has put on his appointments list, it's all Wall Street. It's government of Wall Street, by Wall Street, and for Wall Street. There's nobody from heavy industry. There's nobody from the auto sector. Nobody from Silicon Valley. Nobody from big oil. Nobody from defense. No labor, no women, no retirees, no small business, nothing. It's pure Wall Street. The only people who have a voice in Obama's councils are Wall Street finance oligarchs. That's all there is. Nobody else counts for anything under Obama. It's the most extreme Wall Street administration we've ever had. Before his death, President Woodrow Wilson apologized to the public, regretting that he had been deceived by a group of international bankers and the country's financial system had fallen into their iron grip via the Federal Reserve Act of 1913. Whether sought or unsought by the military-industrial complex, the potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Dwight D. Eisenhower, he warned the people that the military-industrial complex was taking over the country. Only 3 years after leaving office, President Eisenhower's prophetic warning concerning the threat posed to our system of government by the military-industrial complex came to pass. President John F. Kennedy had enraged the entire elite network. Now, Kennedy was brought in as somebody who was expected to be a puppet. It was thought that his pro-Nazi father, Joseph P. Kennedy, the bootlegger, the speculator, would guarantee that Kennedy would be obedient to the establishment. They thought that Kennedy was a sex maniac who could be manipulated through all of this, but it turned out that through his personal suffering, Kennedy had discovered a personal sense of himself which went beyond just being a puppet, and he began to think about things like economic recovery, world peace, having a space program, making deals with the Soviets, cutting the Federal Reserve down to size, and a whole series of other things. Executive Order number 11110, signed by President Kennedy, began the process of abolishing the private Federal Reserve. Kennedy was also pushing for real civil rights reform and had begun the process of pulling the troops out of Vietnam. The last time you had an actual president was Kennedy. The oligarchs took swift and decisive action. When John Kennedy attempted to take the government back from the robber barons, he was brutally murdered. The message to future U.S. presidents and leaders across the world was clear: do as you're told or die. John Fitzgerald Kennedy was the last true president of the United States. And until the globalists are removed from power, we will never have another real one. The other thing about the American presidency you've got to remember is that this is a puppet post. It's automatically going to be a puppet post. The idea that Obama is somebody who's going to come in and exercise real authority, when he's obviously been chosen and given everything that he's got by these financiers. They controlled it before. What makes you think they're not controlling it now? The country was on a... They give him the money, they give him the bundling, they give him vote fraud, they give him the media whores, they give him goons, they even have elected officials making threats to put people in jail if they criticize Obama in public. All of this is the mark of a puppet. And that means that he is a puppet, actually more of a puppet than anybody else, more of a puppet than Mrs. Clinton would have been, even more of a puppet than McCain. He's the maximum puppet that we've had certainly since Jimmy Carter. The U.S. ruling class, you'd have to say that they're a really pathetic bunch of failures and bunglers. They are a miserable excuse for a ruling class. And that's one of the big problems we have, is you go from Clinton to Bush to Obama. What stays the same is the ruling elite that gives these puppets the orders that they act on. And these orders are wrong-headed, let's say, to say the least. They're basically bankrupt. They're going to lead to the collapse of this civilization. What they're doing is using the existence of the United States as a
formerly powerful nation state to act out their Wall Street fantasies of world domination and maintaining their capital structures and maintaining their system of looting. And this can't be done. So the basic question is, they've hijacked our country and you got to take it back from them. You've got to drive Wall Street out of the government, and at that point you'd have a reasonable chance of getting back to prosperity and some kind of peace and order in international affairs. We had a chance to speak with economist and author George Humphrey. They have created a power elite. We're not talking about the millionaire down the street. You can't even be a member of their club unless you're a multi-billionaire. And friends, this is not about rich versus poor. This is about a very, very small handful of the worst criminal element on this planet, manipulating and destroying the good people of this nation and of this world. About this Obama change. Look at the people he's put in to mastermind the economic recovery. Larry Summers. I love it. Every time they talk about Larry Summers, he's always brilliant. He's another brilliant one. He's the one that helped dismantle the Glass-Steagall Act, the banking act that was put in place in the 1930s, so the banks couldn't become the banksters that they become. In the 1990s, you had the beginning of the derivatives bubble, thanks to people like Alan Greenspan, Reuben Summers, a lot of the people who are now back in the Obama administration. And the derivatives, I think, are the centerpiece of this entire problem today. These are the same people, Geithner from the Treasury Department. Can you imagine that? I mean, now we have the U.S. Treasury Secretary, who also is a Robert Rubin protege of the Larry Summers Group, that dismantled Glass-Steagall and broke apart the regulations that would have prohibited the banks and brokerages from becoming these criminals. He was the former president of the New York Federal Reserve, and now he's our Treasury Secretary. And as we all know, the Federal Reserve is as federal as Federal Express. It's a private bank. And now we've put this guy in charge of it? I mean, can't Wall Street has hijacked Washington in broad daylight. Every single one of his appointments support the status quo. Every one of his appointments are there to screw the American people. Every single one of his appointments are people who are working to bring down the Republic and the Constitution of this country. How could people be so stupid and gullible to believe a bunch of political people? So people who voted for Obama were trying to express, I think, first of all, something worthwhile. The hatred for Bush, Cheney, the neocons, the desire to punish the Republicans for their adventures, their police state, and their economic depression. The second question was on the economy. People felt that Bush was selling them down the river into a world depression. He is, of course, the new Herbert Hoover in that regard, so they were trying to get something different from that. The tragedy, of course, is, and this is really why Obama was groomed and prepared over a period of almost 30 years now, that Obama is there to frustrate and to deceive all of those hopes. Obama is a cruel hoax. He's a bogus sham. He's an absolute denial of everything that you'd expect from an American president. I like the guy. He speaks gently. He's intelligent. He seems to be a man of peace. He is just as charismatic as they come. But you know what? Is that a tree is really, really measured by the quality of its fruit. And when you kind of put away all the flowery words, when you put away all the rhetoric, when you put away all the rock and roll music, what he does is what's important for the people of this country, starting with the truth. Obama is notoriously a liar. He promised that he would get out of Iraq, I think within 16 months at some point. We had Samantha Power telling the Scotsman that he wouldn't be bound by those promises, and sure enough, he's now not going to be bound by those promises. Obama pledged in hundreds of speeches and interviews that within 6 months of being elected, he was going to bring our troops home from Iraq. But after he was inaugurated, the story changed. Now he said that they would look at bringing some of the troops home in 16 months. 2 weeks later, his story had changed again.
Now the administration would look at bringing the When he first ran, remember, he was going to take the troops out. I get in there, troops come home. Day one. There is no military solution in Iraq, and there never was. I will begin to remove our troops from Iraq immediately. And then that went to 16 months. And now he's going to add, they're saying, another 30,000 or more troops to Afghanistan. Next, he sent 30,000 more Marines to Afghanistan, doubling the total number of forces in the crosshairs. Barack then announced that he was going to move missile systems into Eastern Europe to encircle Russia. But after all, what should we expect after he kept Bush's Secretary of Defense Robert Gates? The outcome of this policy is if you're constantly meddling near the Russian borders with these fascist creeps, IMF, NATO agents like Yushchenko of Ukraine, or Saakashvili of Georgia, or these Kaczynski twins in Poland, or various collections of people in Latvia, Lithuania, Estonia, you're tied to these gangsters, and if they decide to start a war, that rapidly escalates into thermonuclear World War III. This is worse than the neocons. Bush and Cheney never got as far as Brzezinski, Soros, and the other people running Obama. Pledged that he would filibuster any attempt to give retroactive immunity to the telephone companies, the telecom companies, except he then turned around and voted for that bill. Most people don't know, for example, that he voted to reinstate the Patriot Act and more government wiretapping. Candidate Obama told desperate factory workers in speech after speech that he was going to renegotiate NAFTA and GATT to make it more fair for American workers. It is absolutely true that NAFTA was a mistake. But then his campaign was caught sending out memos to top corporate leaders telling them not to worry and that it was just campaign rhetoric. We had Obama saying, you know, I'm against free trade, I don't like NAFTA and all those free trade sellouts. We had Austin Goolsbee going to the Canadian diplomats and saying, don't like him, he's just popping off, that's just election era rhetoric, doesn't mean anything. Presidential candidate Barack Obama was publicly criticizing the North American Free Trade Agreement in a bid for votes, but privately telling Canadian officials not to worry about it. He said that he was going to bring us peace in the Middle East. He said that he was going to bring us transparency and a balanced economy. He said that he was going to not have lobbyists. He said he was going to clean up government. He said he was going to work for the environment. And point by point by point, within the first month of his inauguration, he has lied and deceived and cheated the American. They don't know. They think that he signed off immediately on closing Guantanamo, but he's allowing prisoners now to be taken to foreign countries and not knowing where they're sending them and to be tortured in foreign countries. They don't know that they kept that provision in there. Obama voted for reinstatement of the Patriot Act. And by his early deeds already, again, as we saw with the issues of retention, he's willing to send people that have been charged with nothing to be tortured to so-called get the truth out of them. Generally speaking, this is already the biggest liar and the biggest disappointment that we've seen in recent history. And again, qualitatively beyond the rather low standards set by Bush the Elder and Clinton in terms of delivering on promises. Make up one lie after another. And if you believe these people, knock yourself out. I don't believe a word they say. People, we know that. But understand, as the workers inside, you're not in a federal government building, you're in a private Federal Reserve that uses that name as a fraud. That'd be like if my first name was Federal Reserve Jones. I'm still not the federal government. I'm not a federal agency. But if I said my name was Federal Reserve, I could go out and pay off politicians and get them to allow me to get into power so I could issue the currency and credit, and then I could buy up the world. That's what these criminals have done. A lot of people think that the Federal Reserve is already part of the government. They're not. It's controlled by cliques of unelected, unaccountable bankers meeting in secret. Most of these people have never even been through the formality of a Senate hearing or a Senate confirmation. They claim that they're part of the U.S. government. They masquerade as if they were part of the U.S. government. But in reality, this is a purely private
operation, jackals, hyenas, raptors, all of them loyal, not to the American people, but to the Wall Street banks, which is where most of them come from. Everyone is pointing to Barack right now, President Obama, and saying, you gotta get the economy together. You gotta get the economy together. When in fact, the president has very little to do with the economy. It's the Federal Reserve Chairman that at least sets the policy. That's a privately owned company, the Federal Reserve Bank. They set the agenda. These guys are masquerading as a federal institution. They are a private banking consortium, and this is their front, their holding company. The Federal Reserve is not federal. It's a front for a private banking cartel. That's on record in congressional testimony, and they're the ones orchestrating the economic collapse we're seeing right now, so that's why we're here. While at the end of the Fed rally outside the Federal Reserve Bank in Dallas, Texas, we spoke with Ron Paul's brother, Wayne Paul. 1913, the Federal Reserve Act was passed, floor of the House, where 3 members of Congress were on the floor. At that time, they only needed a majority of votes to pass it. So in 1913, the Federal Reserve Act was passed. 20 years later, 1933, under Roosevelt, the United States was declared bankrupt. And in 1933, the Federal Reserve Private Bank says, okay, USA, what are you going to pledge as collateral on the debt you owe me? What happened by 1936? Does anybody know? We instituted Social Security system, and you and I and our children and our children's children were pledged as collateral on the debt of our government to the Federal Reserve. And that's where we're at today. It took 20 years to make this country bankrupt, and since then, our government has operated under emergency powers of our government. It is not the president that makes the decision in this country. It's the Secretary of Treasury who turns around and is put in there by the Federal Reserve to manage the bankruptcy. We've been in bankruptcy ever since. So to print $700 billion and to give it away, how do they get away with it? The manager of the bankruptcy is told by the Federal Reserve this is the way to go. That's where we're at today. Yes, we should point out, Congressman Ron Paul now has a huge amount of sponsors for a bill in the House of Representatives to abolish the private Federal Reserve Bank. In 1913, the money power of the country was taken away from the people by constitutional privilege. It belongs with the Congress, but it was given up in the Federal Reserve Act. The Federal Reserve is no more federal than Federal Express, but yet it has the power to determine the direction of use of money in our economy. If we could take that power back and put the Federal Reserve under Treasury, we start to be in a position of being able to control monetary policy on behalf of the United States people. The Federal Reserve is totally private, and Alan Greenspan 2 weeks ago on PBS on Red News Hour said on record that they are above the law, the Congress, the President, everyone. No court can do anything. We run America. What is the proper relationship, what should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. So long as that is in place and there is no evidence that the administration or the Congress or anybody else is requesting that we do things other than what we think is the appropriate thing, then what the relationships are don't frankly matter. Notice what Greenspan is saying. Greenspan is saying the Federal Reserve is beyond the law. And in reality, they are in practice beyond the law. Nobody, as far as I know, has ever audited the Federal Reserve. One of the first things we ought to do when we nationalize the Fed is go in there and find out the audit. Who stole money? Who engaged in corruption? There's a whole series of people going back to Volcker, to Greenspan,
to Bernanke and so forth. Think of the arrogance of private group of banks that have bankrupted the nation by design so they can repo the country. A private group of banks that loaned us our own money back are telling us they're above the law. You are not above the law, criminals. No one is above the law. No one is above the law, and the private Federal Reserve sure as hell isn't either. Since the founding of the Federal Reserve back under Woodrow Wilson, the Federal Reserve has struck out 3 times. They didn't stop the crash in 1929. They didn't stop the banking panic of 1932, 1933. And now they are the cause of the derivatives crisis because they're the ones who inflicted derivatives on the world with Alan Greenspan.